Hay un dolor que pocos pueden entender, la sensación de ser invisible para quienes los rodean, para ser visto como un fracaso, como alguien que nunca podrá nada. Es como si la vida ya le hubiera escrito un guión para usted, y todos insistieron en que debe seguirlo a la carta, incluso si no tiene el más mínimo significado para quién es usted. ¿Por qué no terminé mis estudios? ¿Por qué no trabajas en el negocio familiar? ¿Por qué no me gustan los demás? La verdad es que no me hicieron una copia. Dios me creó de manera diferente, pero todos a mi alrededor parecían comprometidos a convertirme en algo que no soy. En primer lugar, necesito que sepas, mi familia era la arquitecta de todo lo que me convertí en lo bueno y lo malo. Me pusieron en este camino, y ahora me culpan por tratar de salir de él. Me culpan a rebelarse, por pensar de manera diferente, a rechazar el guión que escribieron para mí. Como si debería vivir eternamente bajo su control, como un títere con mi propia voluntad. Mi nombre es Abed. Tengo 34 años y vengo de un país árabe, no diré cuál. Mi historia comenzó más de una década, alrededor de 2013, cuando todavía estaba luchando para aprobar los exámenes universitarios. Siempre odié estudiar, especialmente cuando el curso era una imposición de mi padre, algo que eligió para mí, sin tener en cuenta mis gustos o mis habilidades. Toda mi vida fue así, decisiones tomadas por otros, como si no tuviera derecho a elegir mi propio camino. Mis hermanos, por otro lado, siguieron todo bien. Estudiaron lo que envió su padre, trabajó donde determinó, incluso sus pasaportes fueron controlados por él. Me negué a aceptar esto. No permitiría a nadie dictar mi vida o moverme como una pieza de ajedrez. Nunca fui bueno en los estudios, desde la infancia, las notas fueron una pesadilla. En la universidad, la situación empeoró. Repetí el segundo año 3 veces. Como era una institución privada, mi padre pagó tarifas mensuales sin parpadear, como si el dinero resolviera todo. No te preocupes, en el tercer año que pases, dijo. Pero no pasé. Fue entonces cuando mi padre hizo un ultimátum, ese sería mi último año. Si no se aprobara, eliminaría mi registro y reduciría cualquier ayuda financiera. Si quisiera continuar estudiando, tendría que trabajar y pagar los gastos solos. ¿Pero cómo? No tenía experiencia, no sabía cómo conseguir un trabajo, mucho menos cómo estar subordinado a alguien. Pensé que era solo una amenaza vacía, mi madre nunca lo dejaría sacar de la universidad. Pensó que, asustado, estudiaría más. Se equivocó. No abrí un libro durante todo el año, con la esperanza de que cumpliera la promesa y me eche para siempre. Así que tendría una excusa para nunca volver. La verdad es que no me importaban los diplomas. No fue en contra del estudio, pero en mi opinión, la educación formal sirvió para aquellos que la necesitaban, los pobres, que buscan ascensión social y un salario decente. Los ricos, como mi familia, ya tenían dinero e influencia. No necesitábamos títulos para asegurar nuestro lugar en el mundo. Sabía que tarde o temprano heredaría una posición en una de las compañías de mi padre, sin tener que sudar por ello. Pero me sorprendió. Cuando supe que había fallado de nuevo, me llamó a una conversación. Abed, esta es la última oportunidad. Dejaste de decirle a los tiempos que repitiste, dijo, con ese tono de decepción que ya conocía bien. No necesito estudios ni diplomas. ¿Cómo vas a mantenerte a ti mismo? ¿Cómo vas a mantener tu casa después de que estés casado? Preguntó. Voy a trabajar contigo, incluso si es el más mínimo de las oficinas. Dije con confianza. Pero la respuesta fue un golpe. ¿Quién dijo que te dejaré entrar en mis compañías? Un fallido, que ni siquiera puede transmitir pruebas simples, merece gestionar cualquier cosa que construya. Todos los hermanos están formados, incluso la administración más antigua estudiada en Inglaterra. ¿Y tú? Con un diploma de escuela secundaria, ¿crees que tienes derecho a exigir algo? Estaba claro, solo podía ingresar a la compañía como pasante ordinario sin ningún privilegio. No pude presentarme como su hijo, ni recibir un trato especial. Sería otro empleado, Abed. Nada más. Me negué. No iba a inclinarme. Mis hermanos lograron ser administrados con éxito, y me prohibió tener la misma oportunidad. Eres solo un fracaso. No arriesgaré mi imperio. O tu causa, fueron tus palabras.
Este tipo de discusión se repitió casi todos los días. Mi padre nunca me vio como alguien capaz. Para él, solo fui un error, una decepción. A veces tenía la impresión de que incluso me avergonzaba, como si mi nacimiento hubiera sido un error. Todo lo que pedí fue una oportunidad, solo una, para demostrar que podría administrar una de las empresas mejor que cualquiera de ellos. Pero estaba convencido de que mis hermanos eran los únicos dignos. Para él, no existí. Mi madre siempre decía que estaba mimado por ser la más joven. Nada más lejos de la verdad. Mi vida nunca fue fácil. Nadie vio mi potencial, solo se preocupaban por los diplomas y las apariencias. Todos los días la misma pelea, mis hermanos y mi padre se unieron contra mí, insistiendo en que yo comenzara como pasante, como si no mereciera lo mismo que ellos. Era como si el dinero de mi padre fuera suyo, tampoco. Por supuesto que me negué a aceptar la pasantía. Esto solo los hizo más furiosos. Mi padre cortó mi asignación, tratando de obligarme a obedecer. Pero, gracias a Dios, mi madre me ayudó en secreto. Ella fue la única que me escuchó, que creía que merecía ser gerente, tal como yo me creía. Sin embargo, no tenía fuerza para enfrentarlos. Para escapar de la presión, salí de noche con mis amigos. Bebimos, jugamos, nos divertimos, era la única forma de apoyarlo todo. Hasta que un día encontré Sari, un amigo de la infancia. Se había ido por años. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, pregunté, sorprendido. ¿Terminaste la universidad? ¿Trabajas en las empresas de tu padre? Simplemente sacudió la cabeza, negando. Nada de eso. Y luego su historia comenzó a desarrollarse delante de mí. Sari comenzó a contarme su historia con voz tranquila, pero cargada de amargura. La universidad era el infierno. Estudié un curso que no me interesaba, solo para complacer a mi padre. Pero él ni siquiera me dejó trabajar, porque no había terminado la universidad. Para él, siempre fui menos que mis hermanos. A veces incluso dudaba que fuera su verdadero hijo. Hizo una pausa, como si pesara cada palabra. ¿Cómo te atreves a hablar de tu padre así? ¿Tienes miedo de Dios, Sari?, pregunté, sorprendido. Él solo sonrió, una triste sonrisa. Ya dije cosas peores sobre él y toda mi familia. Pero todo cambió. Dios me dio, entendí que estaba equivocado y lamenté. ¿No te he dicho dónde estaba todo este tiempo? Su mirada de repente se iluminó, como si una puerta se abriera a un mundo que no conocía. Me he estado buscando y, gracias a Dios, encontré. ¡Y qué bendición, mi hermano! Pocos tienen el privilegio de venir a donde llegué. Su voz ganó fuerza con cada palabra. Tu problema, Abed, es que eres igual a mí en los viejos tiempos, perdidos, no entendiendo qué misión que Dios te ha dado en esta tierra. Pensé que la vida era solo divertida y placer, pero descubrí que es una pelea, es la guía. Y también puedes encontrar tu camino, para lograr un éxito que no impresionará a tu familia sola, sino todo el mundo. Estaba hipnotizado. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Qué hago?, pregunté, sintiendo una nueva iluminación de fuego dentro de mí. Se acercó, como para revelar un secreto. Hoy darás el primer paso. Te llevaré a un lugar donde personas como nosotros, personas con mentes brillantes, personalidades fuertes, pero nadie valores, son reconocidos por lo que realmente son. Y así, el Sari pintado ante mí todo lo que siempre soñé, no solo el éxito a los ojos de los demás, sino la certeza que estaba complaciendo a Dios, garantizando mi lugar en el paraíso. Experimentarás la vida del primer mujahidín, llevarás la bandera del Islam. Vivirás un pedazo de paraíso aquí en la tierra, un paraíso donde todo tu alma desea. Cada palabra se hizo eco en mí como una verdad absoluta. Estaba dispuesto a hacer todo lo que dijo. Sari notó mi entusiasmo y sonrió. Sería feliz si vinieras conmigo. Es solo por un tiempo. Si no lo adaptas, volveré contigo. Pero tienes una condición, no te digas nada a tu familia. Si puedes, ayudar con el dinero. Esto aumentará tu estatus en la nueva comunidad y asegurará un lugar entre los líderes. Me preparé en secreto. Durante días, eliminé todo el dinero que obtuve de mi madre, poniendo excusas, hasta que ella agrega suficiente para el viaje.
No te dije la verdadera razón, por supuesto. En el día programado, obtuve mis maletas, tomé el dinero y fui a la K. Sai. Él ya me estaba esperando. Fuimos directamente al aeropuerto, volando a Turquía, y desde allí entramos en Siria. Fue entonces cuando conocí un mundo completamente diferente, extraño, lejos de todo lo que había visto o imaginado. Tan pronto como llegamos, Sari me miró en serio y dijo, de ahora en adelante, olvida el nombre Sari. Me llamarás Abu Habib. Y olvida, recuerda, aquí solo hablas árabe. Este es el idioma del Islam, y no aceptamos los dialectos que Occidente usó para dividirnos, ni las rivalrías tribales que corrompieron a nuestros países. Continuó, con un tono de autoridad, también necesitas elegir un nuevo nombre. Ya no puedes usar tu nombre real. ¿Qué tal si elijo para ti? Abu Jamil. Un hermoso nombre, ¿no crees? No tenía objeciones. Tus habilidades lingüísticas mejorarán con el tiempo, no te preocupes. Y así, a partir de ese día, todo en mí cambió, mi nombre, mi ropa, mi forma de hablar, el lugar donde vivía, la comida que comí, a los pequeños gestos cotidianos que alguna vez fueron parte de mi rutina. Sari me hizo su pareja y asistente en todo. Esta proximidad me acercó a los altos niveles de la organización, lo que me dio privilegios que la gente común no tenía. Desde el momento en que llegué a Siria, corté todo contacto con mi familia. Mis días se llenaron con el estudio de las leyes, la aplicación de las reglas y, a veces, incluso su creación, especialmente durante los periodos en que el Sari viajó para reclutar nuevos combatientes o regresó a nuestro país para traer más hombres. Hasta que, en uno de estos viajes, Sari no regresó. Aprendimos que había sido capturado. Ese día, tomé tu lugar. De repente, yo, que una vez fui solo uno, me convertí en uno de los líderes. A pesar de la preocupación por el Sari y el miedo por lo que le podría pasar, una ola de orgullo me invadió. Finalmente, tuve mi oportunidad. Finalmente, había logrado el éxito que esperaba tanto y que, en mi opinión, merecía. Si no fuera por el peligro que representé, habría llamado a mi familia solo para decir, llegué a donde nunca creías que vendría. Estabas equivocado y estaba bien. Ahora soy un líder. Batallas de comandar, controlar ciudades, tomo decisiones de vida y muerte. Deceto quien vive y cómo viven, eliminan con mis propias manos. Mi posición entre los líderes me permitió experimentar cosas que nunca imaginé. Sintió un placer indescriptible al interrogar a los prisioneros de las aldeas que estábamos ganando, inventando nuevos métodos de tortura, creando formas de presión psicológica y física para desgarrarlos todo lo que quería escuchar. Era un arte romper el espíritu de cada uno, deformarlos dentro, de modo que incluso si los dejaron ir, llevaban mi marca por el resto de sus vidas. Jugó con ellas como piezas de ajedrez, sorprendiéndolas con cada movimiento. Imposible de olvidar el día en que decidí practicar mi objetivo en ellas o cuando separé a las mujeres y los niños de los hombres, observando el terror a los ojos de los cautivos detrás de los velos y la impotencia en los ojos de los hombres, sabiendo qué pasaría con sus esposas e hijas. Esos looks no tenía precio, incluso si no fue yo quien los disfrutaba directamente. Después de todo, yo fui quien decidió estar con quien, que merecía ser intercambiado, que sería descartado. El día del mercado cautivo era mi favorito. Como líder, tuve el privilegio de elegir primero, podría casarme con 2, 3, 4 mujeres, o simplemente tomar esclavos para usar y descartar cuando me cansé. Ya había experimentado todo lo que mi alma quería, mujeres árabes y extranjeras, altas y bajas, delgadas y gordas, incluso niñas jóvenes. No había límites para ningún deseo, por enfermo o irracional que fuera. Todo estaba permitido. Y todo se hizo frente a los ojos de la admiración y el orgullo de los soldados bajo mi orden. Por supuesto, ser un líder tenía sus obligaciones. Era necesario usar ropa negra todo el tiempo, dejar crecer la barba, afeitarse el bigote, dejar el cabello largo. Cumplir estos rituales no era una opción, sino la necesidad de mantener mi posición y evitar que cuestionen mi lealtad. Además, hice todo lo posible para aumentar la confianza que me confiaron. Una confianza que me llevó a ser nominado por otros líderes como sucesor de Sari. Estaba logrado, orgulloso de lo que había logrado. Pero tenía una sola solicitud, eso me mantuvo alejado de mi país de origen. No quiero volver allí. Ninguno insistí.
Si mi familia descubre que pasé por el país oficialmente, pueden denunciarme. Y era cierto. Mis padres, si supieran que estaba allí, nunca me dejarían fuera. Peor, incluso podrían darme a las autoridades. Los líderes estuvieron de acuerdo, especialmente cuando supieron que mi país había endurecido las medidas de entrada y salida. Mi presencia representaría un riesgo para toda la organización. Entonces me convertí en reclutador. Mi misión era viajar, encontrar jóvenes y convencerlos de que se unan a la causa. Viajé por varios países árabes, Egipto, Libia, Jordania, Líbano, Irak, y encontré un campo fértil. Después de las revoluciones árabes, muchos jóvenes estaban frustrados, buscando un propósito y cayeron fácilmente en nuestros brazos. Los adolescentes eran aún más fácil de convencer, cada uno tenía su motivación y los conocía a todos. Algunos fueron atraídos por la promesa de la yihad y la elevación del Islam, otros, por dinero y mujeres, y había quienes, como yo antes, soñaban con el poder y el éxito. Estos fueron los que más me tocaron, porque yo había sido uno de ellos. Pero no solo me limité al mundo árabe. También viajé a países extranjeros, y mi capacidad para reclutar a cientos de jóvenes de diversas nacionalidades sorprendió incluso a los líderes. Cada viaje fue un éxito, cada regreso, una celebración. Antes de irme, sin embargo, era nuevamente el viejo Abed, sin barba, con ropa ordinaria, hablando como siempre decía, para no levantar sospechas. Hasta que todo cambió. Una revuelta explotó contra nosotros. Un grupo de tribus se unió y decidió enfrentar a la organización. Organizaron un ataque sorpresa contra las aldeas que controlamos, matando a varios de nuestros combatientes. Desafortunadamente, cuando el ataque tomó a todos por sorpresa, muchos huyeron, abandonando sus posiciones e incluso sus armas. Para aquellos que huyeron de la muerte y Saada, del martirio defendiendo la organización, no hubo perdón. Era necesario aplicar el castigo ejemplar. ¿Era necesario? Era necesario dar un ejemplo. Un ejemplo que ningún mujahid olvidó, quien, en el momento decisivo, arroja su arma y huye no merece la misericordia de Allah ni la de los hombres. Aquellos que deberían proteger la organización, incluso si el precio era su propia vida, necesitaban entender de una vez por todas esa lealtad no era una opción sino una obligación. Si no lo creían por convicción, creían por miedo. Los líderes se reunieron sin detenerse, día y noche, dibujando planes para devolver el golpe con doble fuerza. La derrota nos consumió, pero también nos impulsó. No pudimos dejar esa afrenta sin respuesta. Era una cuestión de honor, de supervivencia. Y fue en este momento que mi posición fue consolidado. De un simple soldado, comencé a ordenar una de las alas militares más grandes de la organización. Mi reputación me precedió, fuerza, rigor y crueldad que no dejaban espacio para dudarlo. Me llamaron Abu Jamil, la bestia, y no pude decepcionar. Hice el plan después de noches de insomnio. Todas las alas militares deben reunirse bajo una sola orden, las mías. Mi determinación y estrategia convencieron incluso a los líderes más resistentes para retirarse, dejando a sus tropas bajo mi control. Establecimos la fecha del ataque durante un mes después de nuestro supuesto colapso. Durante este tiempo, fingimos ser derrotados, que las tribus crean que nuestro poder se había ido. Dejaron caer el guardia, dejaron de ver las carreteras, la seguridad relajada. Fue exactamente cuando nos subestimamos que actuamos. Una hora antes del amanecer, cuando todos dormían, avanzamos. No había resistencia. Nadie estaba preparado. El mujahidín descendió sobre los pueblos que nos habían llevado y no dejó a nadie vivo, hombres, mujeres, niños. Pero no nos detuvimos allí. Continuamos nuestra marcha hacia las aldeas que nunca habían sido nuestras, exterminando a cualquiera que se pusiera en nuestro camino. Los sobrevivientes intentaron escapar, pero incluso a ellos, que antes habían salvado, ahora pagaban el error de subestimarse. No pensaron en las consecuencias de sus acciones. No imaginaron que la respuesta fuera tan brutal, tan abrumadora, que serviría como una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarnos nuevamente. En la primera semana, más de 700 cuerpos se acurrucaron. No hicimos distinción entre civiles y combatientes, adultos o niños, hombres o mujeres. Confieso que con este último nos permitimos un placer extra antes de terminarlos.
además de los muertos, unos 1800 miembros de él. Las tribus fueron enterradas vivas en el desierto. Nadie sabía nunca de su paradero, ni siquiera dónde sus cuerpos pudieron. La campaña terminó, y no solo recuperó lo que era nuestra, ganamos nuevos territorios. Los líderes fueron eufóricos con mi éxito. Por primera vez, sentí que mi valor era reconocido. Quería que mi familia supiera de lo que era capaz, pero no había tiempo para eso. Necesitábamos continuar, mantener la presión. Sembrar el terror para que nunca intenten volver a levantarse contra nosotros. Durante toda una semana, cazamos los restos de las tribus, algunos murieron en combate, otros fueron capturados, muchos perecidos por el hambre y la sed. Al final, les permitimos regresar a la misericordia, pero porque sabíamos que después de eso nunca se atreverían a desafiarnos nuevamente. Algunos incluso se unieron a nosotros, ya sea por miedo o en ambición. No importa la razón. Lo que importaba era que nuestras filas crecieran. Mi influencia aumentó todos los días. Mi nombre ya no solo era respetado dentro de la organización, sino que temía en todos los medios. La sensación de poder era intoxicante. Todos a mi alrededor me admiraban, nadie se atrevió a contradecirme. Disfruté cada victoria, cada gota de sangre derramada en nombre de nuestra causa. Pero, como todo en la vida, la gloria es fugaz. Las fuerzas internacionales comenzaron a atacarnos con una ferocidad que no teníamos forma de enfrentar. Nuestras armas y municiones se estaban agotando, los suministros dejaron de llegar. Nos enfrentamos a un poder mucho mayor que el nuestro. Muchos de nuestros hombres cayeron como mártires bajo el bombardeo de los infieles. Otros, más afortunados, lograron escapar, algunos fueron arrestados en las fronteras, otras, tan pronto como pisaron sus países de origen. Estaba entre los que escaparon. El dinero que se había acumulado en los últimos meses, dólares, oro, fue suficiente para garantizar mi escape de Siria. Me mudé de un país a otro, raspando mi cabeza, muriendo mi cabello, dejando que mi barba se volviera descuidada. Cuando me vi por primera vez en el espejo después de la transformación, apenas me reconocí. Vivir en la paranoia constante, temerosa de ser identificado, para ser traicionado, para pagar todo lo que había hecho. Terminé refugiado en un país oriental, escondido en un motel miserable, un depósito de basura disfrazado de refugio. Era el único lugar donde nadie pediría documentos o identidad. Incluso si preguntaran, nadie sabría que yo era Abu Jamil, la bestia, el hombre cuyo nombre se hizo eco en las noticias y cuya captura fue buscada por las agencias de seguridad de todo el mundo. Recordé el día en que llegué a Siria, cuando Sari me advirtió: no uses tu nombre real con nadie. En ese momento, no entendí el peso de esas palabras. Ahora me di cuenta de que hasta ahora habían sido mi única protección. El escape duró casi un año, hasta que el dinero comenzó a terminar. Luego decidí volver a mi país, a mi familia. Si fuera arrestado, al menos estaría entre el mío. Tal vez podrían ayudarme, contratar a un abogado, sacarme de esa situación. Pero para mi sorpresa, nadie me reconoció en el aeropuerto. Era como si mi verdadera cara hubiera sido borrada de los registros. Llegué a la casa de mi familia, y todo parecía igual, pero yo. Mis padres, mis hermanos, todos me trataron con una frialdad que nunca antes había sentido. Mi madre, la única que todavía se acercaba, lo hizo con una distancia que dolió. Mi padre y mis hermanos ni siquiera me saludaron. Se esperaba al menos un abrazo, un sermón por la ausencia. En cambio, solo encontré indiferencia y desdén. Quería gritarles que estaban equivocados, que no era un fracaso, que había sido un líder, un estratega, un hombre temido. Quien había comandado ejércitos y territorios conquistados. Pero sabía que no sirve de nada. Nunca me habían creído, y ahora no sería diferente. Subí a mi habitación, tratando de descansar, pero escuché ruidos extraños allí abajo. Antes de que pudieras entender, la puerta se abrió. Un equipo de policía irrumpió en la habitación sin decir una palabra. Me llevaron directamente a la sede de la inteligencia, donde pasé 20 días seguidos siendo interrogados. Te lo conté todo, no solo sobre mi vida en la organización, sino desde mi nacimiento. Me vi obligado a revelar cómo me uní a ellos, que me reclutaron, cómo entré en Siria, qué posiciones ocupé, qué países pasé, cuántos hombres recluí, en cuántas batallas participé, qué líderes conocí.
Entonces era Q. Descubrí la traición. Mi propio padre me había denunciado. No tenía idea de cómo lo sabía, hasta que, en prisión, encontré a Sari nuevamente. Me explicó todo. Había sido arrestado tan pronto como aterrizó en nuestro país, monitoreado por el Interpol desde que dejó Siria. Durante el juicio por terrorismo y reclutamiento, permitieron que su familia lo visitara una vez. Fue en esta visita que reveló mi participación. Tus padres, a su vez, advirtieron a los míos. Las palabras de Sari me congelaron. Todo se había derrumbado. Mi familia me había destruido, mi nombre estaba expuesto en todos los medios, mi cara en cada canal. El ataque a las tribus, que pensé que era mi mayor victoria, ahora se usaba como prueba contra mí. Toda mi vida, cada crimen, cada orden, cada gota de sangre, estaba en exhibición. Por primera vez, entendí el peso de lo que había hecho. ¿Cómo podría cerrar los ojos todas las noches, sabiendo lo que pude? ¿Cómo podría estar orgulloso de ser llamado líder, monstruo, mientras destruye vidas sin remordimiento? Eres la causa. Yo soy la causa. ¿Por qué nadie me dio una oportunidad? ¿Por qué todos me vieron como un fracaso, como inútil? Me rechazaste incluso antes de convertirme en lo que soy. Quería demostrarlo, solo una vez, que no era inútil. Y sabía, pero de la manera incorrecta. El crimen, el terror, fueron las únicas cosas que me dieron el reconocimiento que mi familia nunca me ofreció. Ahora mi propio padre me repudió. No eres mi hijo, dijo. Me da vergüenza haberte generado. Desde hoy, considere ser un huérfano. Para mí, estás muerto. Sabía que no sirve de nada discutir. Nunca admitiría su culpa, nunca entendería que fue su impotencia lo que me llevó a esa manera. Pero una cosa que estaba segura, el odio que sentí por mí era el mismo que sentí por ellos ahora. Y cuando se apoderó de esa celda, juró que si se fuera, les haría pagar por todo. Cada uno de ellos. Llegué a este punto sabiendo que podría haberme hundido aún más por él y por todos ellos. Fui arrestado 6 meses. Cuando se va, Sarri todavía estaba allí, cerrado, mientras que yo, que no había informado de nadie de mi tierra, era libre. Las autoridades decidieron tratarme como una fuente de información, no como un criminal. En ese momento, los medios de comunicación publicaron campañas de reintegración. Cualquier persona que regresara de organizaciones como el Estado Islámico debe ser bienvenido, no castigado. Fui el primero en beneficiarme de él. Pero sabía que estaría bajo vigilancia constante. Prohibido usar redes sociales, prohibidas viajar, con mi nombre, mi cara y la de mi familia dispersas por todas partes. Obtener trabajo era imposible. Los pocos que me conocieron, amigos, compañeros de escuela, ni siquiera intentaron saludarme. Se cruzaron conmigo en la calle, miraron hacia otro lado como un fantasma. Traté de hablar con mi madre para convencer a mi padre de que me diera una oportunidad a cualquier rama de su empresa. Incluso tropezó con que yo fuera una pasantía, pero él incluso se negó. No es una oportunidad de aprendizaje. Para él, no merecía nada. Juro que pensé en huir del país y tratar de unirme a la organización nuevamente. Estaba agotado. Quería volver, sentir que todavía tenía algo de poder, algún propósito. Pero no había dinero, no podía irme legalmente. Estaba en prisión, atrapado dentro de mi propio país, atrapado dentro de la casa de mi familia, arrestado en mi habitación. Nadie quería acercarse a mí excepto a mi madre. Han pasado años desde que regresé. Dejé de decirle la hora, dejé de calcular las pérdidas. No dio un paso adelante en la vida. Vi a mis hermanos casarse, tener hijos, seguir adelante. No lo soy. Ninguna familia acordó darme una hija en matrimonio. Ninguna mujer quería tener su nombre vinculado al mío. Incluso los familiares que anteriormente le rogaban a mi madre que recibiera una boda conmigo ahora se negaron a la idea. Mi vida se detuvo. Envejé sin vivir. Estaba tratando de convencerme de que pasaría el tiempo, que la gente olvidaría, que algo nuevo sucedería y hacía que me recuerden, mi nombre, todo lo que hice. Pero la verdad es que fui víctima de ellos. Víctima de rechazo, negación, traición de aquellos que deberían protegerme. No fui yo quien llegó a este punto. Eso es lo que me hicieron. ¿Y es justo?
No tengo nada más que decir, excepto, proteja a sus hijos de todas las formas posibles, en todas las formas que puedan. No solo confíe en la educación, no solo confíe en los talentos o discursos. Vacío. La educación es importante, sí, pero va mucho más allá de ser para los pobres. Esta es una verdad que solo aquellos que realmente entienden pueden transmitir. Pero si los padres no entienden esto por sus hijos, ¿quién lo entenderá? Agradezco profundamente a Maya Sain por escribir este episodio. Fue un capítulo que, al narrar, me hizo odiarme. Imagina quién escucha. Y a medida que llegamos al final de este episodio, quiero recordar que actualmente las actividades de la Feria de Libros de Alexandria están en pleno apogeo. En la tienda de la Biblioteca de Alexandria, encontrará todos los conocidos libros y editores, incluidos para dar a Beit al-Yasmin, que merece ser destacado. Tienen ofertas increíbles este año, con obras de calidad comparables a las historias que presentamos aquí. Así que asegúrese de disfrutar. 30% de descuento simplemente mencionando que conoce Mohammed Khairi o usa el código Khairi30, ya sea en la feria o en su sitio web. Sí, solo ingrese el enlace que está en la descripción. Elija sus libros y aplique el código al momento de la compra. No hay excusa, el descuento es inmediato y los libros llegan a usted. Deseo que todos los que vayan a comprar en la feria y aquellos que disfrutan de la oferta en línea. Hablando en FER, residentes de Alejandría, prepárese, pronto habrá una sesión de autógrafos de mi novela, Atl Transit, Asesinato en Tránsito. Será en unos días y anunciaré los detalles en Instagram y Facebook. No es solo una sesión de autógrafos, hablemos detrás de escena, los preparativos, las historias detrás de las historias. Esté atento a las redes para perder cualquier cosa, el lugar, el tiempo y cómo llegar allí estarán allí. Por hoy, eso es todo. Espero que lo hayas disfrutado. No olvide a nuestros hermanos en sus oraciones, que Dios los fortalezca, tenga piedad de los mártires musulmanes y se vengue de toda opresión. Hasta la próxima, y que tengas una buena noche.